Nunca imaginé que la vida me llevaría hasta este punto, hasta tener todo lo que alguna vez soñé, dinero, poder, lujos. Pero si te soy honesto, ahora que miro atrás, me pregunto si realmente valió la pena. Si el precio que pagué por todo lo que tengo hoy fue demasiado alto. Mi nombre es Rodrigo, y crecí en un barrio donde la pobreza era algo que todos conocíamos demasiado bien. Cada día era una lucha por sobrevivir, por conseguir el pan de cada día. No había lujos, ni comodidades. Pero siempre tuve algo que me mantenía con esperanza, la ambición. Esa necesidad de salir de ese agujero, de escapar de la miseria, de no ser como todos los demás. Recuerdo que tenía unos 20 años cuando comencé a buscar soluciones. Intenté todo, trabajos mal pagos, negocios que no despegaban, ideas que se desvanecían sin llegar a concretarse. Pero siempre fracasaba, siempre quedaba en el mismo punto, como una rueda que gira sin avanzar. El hambre y la desesperación se apoderaron de mí. Fue en ese momento cuando apareció él, o más bien, lo llamaría la sombra. Lo conocí una noche, mientras caminaba por las calles oscuras, sintiéndome perdido, como siempre. Fue entonces cuando lo vi, un hombre de aspecto extraño, con una presencia que era difícil de describir. Su rostro, parcialmente cubierto por una capucha, era indescriptible. Tenía algo en su mirada, algo que no era humano. Te he estado observando, dijo su voz, grave y resonante. Mi instinto me dijo que debía alejarme, pero había algo en sus palabras, algo que resonaba en mi alma, algo que despertó la codicia que llevaba dentro. ¿Quieres salir de aquí? ¿Quieres ser rico? Yo puedo ayudarte, continuó, mientras sus ojos brillaban de manera inquietante. En ese momento, sin pensarlo demasiado, acepté su oferta. No supe por qué, ni qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue la desesperación, tal vez la idea de finalmente dejar atrás todo lo que conocía. ¿Qué tienes que hacer?, le pregunté, sin darme cuenta de las consecuencias. Es simple. Solo tienes que darme lo que más valoras. A cambio, yo te daré lo que siempre has deseado, riqueza, poder, y todo lo que tu corazón anhele, dijo mientras extendía su mano hacia mí. No me costó mucho pensar en lo que podía ofrecerle. Mi alma, mi humanidad, ¿qué valían realmente en ese momento? Pensé que podía vivir sin ella, que el dinero me daría todo lo que necesitaba. Estaba equivocado. Así que, acepté el trato. El pacto fue firmado en una noche lluviosa, bajo un cielo sombrío, y de inmediato, comencé a notar el cambio. Mi vida dio un giro inesperado, negocios que antes fracasaban, ahora prosperaban. Clientes que nunca habían puesto un pie en mi tienda, comenzaban a comprar a raudales. El dinero fluía como un río desbordado. Pronto, compré propiedades, autos de lujo, ropa de marca, todo lo que antes solo veía en los sueños de otros. No había nada que no pudiera conseguir. Pero a medida que acumulaba riqueza, algo extraño comenzó a suceder. El dinero me consumía de maneras que no había anticipado. Las noches se volvieron inquietantes, llenas de pesadillas. Veía sombras en los rincones de las habitaciones, sentía una presencia fría que me acechaba constantemente. Pero lo peor de todo fue lo que sentí cuando miré en el espejo. Ya no era yo. Mi reflejo había cambiado, mi rostro se veía extraño. La gente me miraba con recelo, como si supieran algo que yo no sabía. Con el tiempo, las sombras que me perseguían se hicieron más reales. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura encapuchada, la misma que me había ofrecido el pacto. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Todo tiene un precio, Rodrigo. No olvides eso. A medida que mi vida se llenaba de lujos, me sentía más vacío, como si hubiera perdido una parte de mí que no sabía que era importante. Estaba atrapado en una jaula dorada, rodeado de todo lo que había deseado, pero sin paz. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con un anciano que, al verme, dijo: Tu alma está perdida, hijo. Te has vendido por nada.
No sabía si lo decía en serio o si era solo un loco más en las calles. Pero sus palabras me quedaron grabadas en la mente. Cuando llegué a casa esa noche, la figura apareció nuevamente. Esta vez no estaba en las sombras. Estaba justo frente a mí. Te he dado lo que pediste, dijo con una voz tan profunda que hizo temblar las paredes. Pero ahora, debes darme lo que te prometí. La sensación de terror fue inmediata. Intenté escapar, pero no podía moverme. Mis piernas no respondían. Fue entonces cuando entendí lo que había hecho. No había salido de la pobreza. Había vendido mi alma, mi humanidad. Y ahora, esa figura venía a cobrar lo que le debía. Mis gritos fueron ahogados por el sonido de mis propios pensamientos. Sabía que el precio que estaba pagando era mucho más grande que cualquier fortuna. Todo lo que había ganado era inútil, porque mi alma ya no era mía. El pacto se había sellado, y no había vuelta atrás. Así que, ahora, cada vez que miro mi vida, me pregunto si realmente valió la pena. ¿El dinero? ¿El poder? Todo eso ya no tiene importancia. Lo que realmente he perdido, lo que nunca podré recuperar, es mi paz interior. Mi alma. Así que, si alguna vez te encuentras con una sombra en la oscuridad, con una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, recuerda mi historia. A veces, lo que parece ser la salida de la pobreza puede ser la entrada al abismo. No supe cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo. La figura estaba ante mí, tan real y palpable como el aire que respiraba, y sin embargo, me sentía como si todo fuera un mal sueño del cual no podía despertar. Mi mente, ya turbada por los sucesos extraños, trató de racionalizar lo imposible. ¿Era eso realmente lo que había afirmado? ¿Qué clase de monstruo había invocado? No era un ser humano, ni una criatura de este mundo. La presencia que se había materializado frente a mí era algo diferente. Intenté gritar, pero mis cuerdas vocales no emitieron sonido alguno. Solo estaba atrapado en esa mirada profunda y penetrante que no parecía humana. La figura extendió su mano hacia mí, como un gesto que implicaba que ya no había más escapatoria. Mi respiración se aceleró, mi pecho comenzó a oprimir como si me faltara el aire, pero no podía moverme. La ansiedad, el terror y la desesperación se apoderaron de mi ser. No había vuelta atrás. Su voz resonó una vez más en el espacio que compartíamos, una vibración que recorría cada fibra de mi ser. El pacto no fue solo un intercambio de riquezas, Rodrigo. Ya sabes lo que eso implica. Mis rodillas se dieron y caí de bruces al suelo, sintiendo como la fría presencia se acercaba. Un sudor frío recorría mi espalda y sentí como el suelo bajo mis pies parecía desmoronarse, como si todo a mi alrededor estuviera colapsando. Todo lo que había construido, todo lo que había deseado, estaba desapareciendo. Mis ojos, a través del sudor y las lágrimas, vieron la figura acercándose. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos, esos ojos. No los olvidaré jamás. Eran negros, como pozos sin fondo, y brillaban con una intensidad desbordante, con algo más que solo maldad, con algo ancestral. ¿Quieres comprender lo que has hecho?, me preguntó, pero no hubo respuesta en mi mente. No sabía cómo reaccionar. No podía pensar. El tiempo se había detenido, mi alma ya no pertenecía a mi cuerpo, y el miedo era lo único real en ese momento. La figura se agachó frente a mí, casi como si me estuviera observando con una intensidad que traspasaba mi existencia misma. Me sentí desnudo, expuesto, como si estuviera ante un ser que conociera cada rincón de mi alma, cada deseo oculto, cada mentira que había dicho. A veces, el precio de tus deseos no lo pagas en dinero, Rodrigo. A veces lo pagas en lo más profundo de tu ser, continuó, su voz cada vez más distorsionada. No pude hablar. No podía hacer nada más que escuchar. Todo lo que había ganado, todas las riquezas, las mansiones, los autos de lujo, las cenas en restaurantes caros, las ropas caras, todo se volvía irrelevante.
¿De qué sirve tenerlo todo si pierdes lo que te hace humano? Sentí un escalofrío recorrerme cuando la figura comenzó a caminar alrededor de mí. Cada paso resonaba en mi mente como una campana de alarma. Miraba mi reflejo en los espejos y era incapaz de reconocerme. Mi rostro, aunque físicamente intacto, ya no mostraba la misma expresión. Estaba vacío. Como si una capa de mi ser hubiera sido arrancada. Ya no era yo, o al menos, no el mismo Rodrigo que había soñado con salir de la pobreza. Y entonces, la figura se detuvo. Frente a mí, una visión surgió, como una especie de burbuja que se formaba en el aire. Era mi vida, pero no la que estaba viviendo. Era la vida que podría haber tenido si no hubiera aceptado el pacto. Me vi a mí mismo, como un hombre sencillo, sin riquezas, pero rodeado de amigos, de familiares, con una vida común y simple, pero plena. No había mansiones, no había autos de lujo, pero había amor, había paz. La sonrisa de mi madre, la risa de mis amigos, el calor humano que a veces había anhelado sin darme cuenta. Todo eso se desvaneció en un parpadeo cuando tomé la decisión equivocada. ¿Te arrepientes?, me preguntó la figura, y la palabra sí estuvo a punto de salir de mi boca, pero algo me lo impidió. En el fondo sabía que no tenía derecho a arrepentirme. Ya no. El trato estaba hecho, el pacto había sido sellado con algo más que sangre. Había sido sellado con mi alma. Pero, a pesar del horror que sentía, algo dentro de mí aún luchaba. Algo, por muy pequeño que fuera, aún quería resistir. Tenía que encontrar una forma de escapar, de romper el acuerdo. Tenía que hacerlo, no podía seguir viviendo así, bajo esta condena. De repente, sentí una presión en mi pecho. Una sensación de ahogo, como si una fuerza invisible me estuviera apretando el corazón. No podía respirar, y el pánico comenzó a apoderarse de mí nuevamente. No era solo una amenaza externa. Algo dentro de mí se estaba desmoronando, como si mi propio ser estuviera siendo arrancado de mi cuerpo. Mis recuerdos, mis emociones, todo se desvanecía lentamente. Mis amigos, mi familia, incluso los momentos más simples que alguna vez había disfrutado, comenzaban a desdibujarse, como si nunca hubieran existido. La figura se acercó aún más, y lo supe en ese momento, no era solo una cuestión de riqueza o poder. Había algo más oscuro en juego, algo que me estaba devorando desde adentro. Cada deseo tiene su costo, Rodrigo. El dinero es solo un medio para llegar al final. El verdadero precio es mucho más grande, y ya estás pagándolo. Entonces lo entendí. Ya no podía volver. Mi alma estaba perdida, y no había forma de rescatarla. El horror de la verdad me envolvió por completo. Ya no era dueño de nada. No de mi vida, no de mi alma, ni siquiera de mi destino. Todo había sido un espejismo. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue la sonrisa de la figura. No era una sonrisa de satisfacción. Era algo más profundo, algo que solo un ser que ha visto el final de los tiempos podría comprender. Bienvenido al resto de tu existencia, dijo con una voz que ya no podía entender. Y todo se desvaneció en la oscuridad. Las sombras me rodearon, y supe que no importaba cuántas veces despertara, ya no podría escapar de lo que había hecho. Ya no había forma de salir. No había vuelta atrás. Desperté en mi cama, o al menos eso fue lo que creí en un primer momento. La luz del amanecer se filtraba débilmente a través de las cortinas de mi habitación, como si nada hubiera sucedido, como si la pesadilla que acababa de vivir fuera solo un mal sueño. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. La sensación de opresión en mi pecho, esa carga invisible que me aplastaba, seguía ahí, como una sombra persistente que no podía dejarme en paz. Me levanté, tratando de encontrar alguna lógica, algún consuelo en lo que parecía una mañana normal. Pero mis manos temblaban y mi cabeza era un caos de pensamientos dispersos. Recordaba la figura, su voz, su mirada penetrante. Recordaba la promesa que me había hecho, la oferta que acepté sin pensar en las consecuencias.
¿De verdad había sido un sueño? Me dirigí al espejo. Miré mi reflejo, buscando en él alguna pista, alguna señal de lo que había ocurrido. Pero lo que vi no me reconfortó en absoluto. Mi rostro, aunque físicamente intacto, tenía algo distinto, algo que no podía identificar. Mis ojos eran los mismos, pero no lo eran. Había algo vacío en ellos, como si ya no reflejaran mi alma. Era un rostro ajeno, una máscara que ocultaba algo mucho más oscuro. La desesperación comenzó a invadir mi ser. Me senté en la cama, sintiendo como la angustia me envolvía como una marea imparable. Miré alrededor de la habitación, buscando algo que me anclara a la realidad, algo que me dijera que todo estaba bien. Pero lo único que encontré fueron los lujos que había acumulado, las riquezas que ahora me parecían vacías y frías. Los objetos de valor, los autos de lujo, los muebles de diseño, todo me parecía distante, como si ya no formara parte de mi vida. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el mundo exterior. Las calles llenas de gente, los autos pasando, el ruido de la ciudad. Todo parecía igual, pero yo no era el mismo. Sentí una sensación de aislamiento profundo, como si hubiera sido arrancado de todo lo que conocía, como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde no encajaba. El dinero, la fama, los lujos, todo era ahora solo un reflejo distorsionado de lo que una vez creí que quería. De repente, escuché un sonido, algo como un susurro en el aire, un murmullo bajo, que venía de algún lugar cercano. Miré hacia la puerta, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, pero el sonido persistía. Un eco sordo, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Rodrigo. La voz susurró nuevamente, y esta vez fue diferente. No era solo un murmullo. Era mi nombre, pronunciado con una claridad que me heló la sangre. La figura estaba allí, en la esquina de la habitación, observándome desde las sombras. Mis piernas se tambalearon y caí de rodillas, incapaz de moverme, incapaz de reaccionar. No podía creer lo que estaba viendo. La figura, aquella presencia que había sellado mi destino, estaba allí, en mi propia casa, en mi propio espacio. Mi alma no le pertenecía solo en el contrato, ahora sentía su presencia, su influencia, en cada rincón de mi vida. Pensaste que podías escapar, pero no es tan fácil, Rodrigo, dijo la figura, su voz resonando en cada célula de mi ser. El pacto no termina con un simple acuerdo. Es una marca que te sigue. Y cuanto más huyas, más te arrastrará hacia lo que realmente eres. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Mi respiración se aceleró. El miedo se apoderó de mí, y la sensación de desesperación fue más fuerte que nunca. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse, como si estuviera viendo una ilusión que se desvanecía. Las paredes de mi casa, que antes me parecían tan sólidas, ahora parecían estar cediendo, como si el lugar mismo estuviera cambiando, deformándose. La figura dio un paso hacia mí. Cada movimiento que hacía era como una presión adicional sobre mi alma, un recordatorio de lo que había hecho. Mi cuerpo reaccionaba como si estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar. Sentí que el aire se hacía más denso, como si la atmósfera misma estuviera siendo absorbida por una fuerza invisible. No podía escapar. No podía salir de allí. No hay vuelta atrás, dijo la figura, como si leyera mis pensamientos. Tu alma ya me pertenece. El dinero, el poder, todo eso es solo un medio para atraer a las almas como la tuya. Y ahora, eres mío. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. La verdad me golpeó con una fuerza brutal, no importaba cuántos autos de lujo tuviera, no importaba cuántas propiedades o cuentas bancarias llenas de dinero. Todo eso no tenía valor. La vida que había soñado, la que creía que sería feliz, no existía. Era solo una trampa, un espejismo que me había cegado, que me había llevado a tomar la decisión más aterradora de mi vida. ¿Por qué?, logré preguntar con voz quebrada. ¿Por qué me elegiste a mí?
La figura sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción. Era una sonrisa fría, distante, como si estuviera mirando a través de mí. Porque lo deseabas más que nadie. Porque te dejaste llevar por tu codicia, por tu miedo a la pobreza. Tú fuiste quien me buscó, Rodrigo. Yo solo te di lo que pediste. El aire en la habitación se volvió aún más pesado, y sentí como si el suelo bajo mis pies estuviera desapareciendo. Todo se volvió borroso, y la figura comenzó a desvanecerse, dejando solo la sensación de vacío. Pero antes de que se fuera por completo, dejó una última advertencia. Nunca estarás libre de mí. Siempre estaré contigo, en tu mente, en tus sueños. El precio es eterno. Y en ese momento, algo en mi interior se quebró por completo. Me di cuenta de que nunca podría escapar, de que estaba atrapado en una condena que no tenía fin. El dinero, las riquezas, el poder, todo eso ya no importaba. Lo único que tenía ahora era mi miedo, mi desesperación y la certeza de que mi alma ya no era mía. Las sombras me rodearon por completo, y sentí que caía, que me hundía en un abismo del cual no habría retorno. La figura ya no estaba allí, pero su presencia permanecía en mi mente, como una cicatriz imborrable. Todo lo que había conseguido no era más que una prisión dorada, y mi destino estaba sellado para siempre. No había paz, no había escape. Ya no había Rodrigo. Solo quedaba la sombra de lo que alguna vez fui. Los días comenzaron a desdibujarse en mi mente. Lo que antes parecía una rutina, ahora era solo un conjunto de momentos vacíos que se sucedían unos a otros sin ningún propósito claro. El dinero, las propiedades, los autos, ya no tenían valor. Todo lo que había ansiado se había convertido en una carga, una pesada losa que me aplastaba con cada minuto que pasaba. Intenté hacer como si nada hubiera cambiado. Salía a la calle, me encontraba con viejos amigos, charlaba sobre trivialidades, pero en el fondo, no era yo. Sentía que cada conversación era una farsa, que la gente que me rodeaba ya no me reconocía. Aunque mi apariencia no había cambiado, algo dentro de mí sí lo había hecho. Me sentía como una máscara que se desmoronaba, incapaz de sostener la vida que había construido. Las sombras seguían acechando, siempre presentes en el borde de mi visión. Los ruidos extraños, los susurros, la sensación de que alguien me observaba, se volvían más intensos cada día. La figura, esa presencia que había sellado mi destino, no me dejaba en paz. Ya no la veía físicamente, pero la sentía en cada rincón de mi mente, como una pesada niebla que no me dejaba respirar. No podía dormir. Las pesadillas eran constantes, y siempre, en ellas, esa figura estaba observándome. En sus ojos, veía mi propia desesperación reflejada, y su sonrisa, aunque nunca hablaba, era como una condena eterna. Un día, decidí enfrentarme a mis miedos. Ya no podía seguir viviendo así, atrapado en la oscuridad de mi propia mente. Fui al lugar donde todo comenzó, a la calle donde lo conocí, a ese rincón de la ciudad donde la figura me había ofrecido el pacto. Quizá, solo quizá, podría encontrar alguna respuesta, alguna forma de liberarme. El lugar estaba como siempre, gris, sucio, lleno de gente apurada que caminaba sin mirar a su alrededor. Las tiendas de segunda mano, los bares de mala muerte, los vendedores ambulantes, todo parecía estar igual, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. La ciudad había cambiado para mí, y aunque las calles seguían siendo las mismas, ahora me parecían vacías y sin alma. Sentí una presión en el pecho, como si todo estuviera conspirando para aplastarme. Caminé por la calle, sintiendo la humedad en el aire, el ruido de los coches, el eco de los pasos que resonaban en mi cabeza. Algo no estaba bien. Entonces lo vi. Un hombre encapuchado, de pie en la esquina de la calle, observándome. No lo reconocí al principio, pero algo en su presencia me hizo detenerme. Era él. La figura. El mismo ser extraño que había aparecido en mi vida con su oferta tentadora. No podía dar marcha atrás.
Estaba frente a él y sabía que no podría escapar de lo que había hecho. El hombre levantó la mano y me hizo una señal para que me acercara. Me costó encontrar la fuerza para moverme, pero lo hice. No sabía qué me esperaba, pero la necesidad de respuestas me empujaba a seguir. ¿Por qué me elegiste a mí?, pregunté, mis palabras saliendo en un susurro tembloroso. ¿Por qué no dejaste que fuera como los demás? ¿Por qué me dejaste caer en esta trampa? La figura sonrió de una manera extraña. No era una sonrisa de satisfacción, sino más bien una sonrisa que mezclaba tristeza con algo mucho más antiguo, algo que ni siquiera yo podía comprender. No fue una elección, Rodrigo. Fuiste tú quien me buscó, dijo, su voz resonando en mi mente. Todo el mundo tiene deseos ocultos, pero pocos se atreven a enfrentarlos. Tú querías algo más, ¿verdad? No solo escapar de la pobreza. Querías poder, control. Y lo tuviste. Pero no entiendes el precio. Ese es el problema. Mis piernas temblaron, pero seguí escuchando, como si una parte de mí, una parte que ya no estaba completamente presente, aún quisiera encontrar alguna forma de justicia, alguna forma de redención. Pensé que el dinero lo arreglaría todo, dije, casi avergonzado. Pensé que el poder sería la respuesta a mis problemas. Pero, ahora todo lo que tengo me consume. ¿Qué he perdido? ¿Por qué no puedo sentirme completo? La figura dio un paso hacia mí, y su sombra se extendió como una ola, tragándose el espacio a su alrededor. Lo que perdiste, Rodrigo, fue más valioso que todo lo que has ganado. La paz, la tranquilidad, la conexión con tu verdadero ser, esas cosas no se compran con dinero. Te dejaste llevar por la ilusión del poder, pero lo que no sabes es que el poder real viene de aceptar quién eres, de vivir en armonía con el mundo que te rodea. Lo que tienes ahora es solo una mentira, un sueño distorsionado. Sus palabras golpearon mi mente como un trueno, y por un momento, todo se aclaró. Vi con claridad lo que había hecho, lo que había sacrificado, pero el dolor de la verdad era insoportable. Intenté dar un paso atrás, pero algo en mi interior me lo impedía. No podía escapar de mí mismo. La figura levantó su mano, y una luz sombría comenzó a emanar de ella. No era luz, no era oscuridad, era algo intermedio, algo que no pertenecía a este mundo. El pacto no se rompe tan fácilmente, dijo con un tono casi paternal. Tienes mucho que aprender aún, Rodrigo. Aún no comprendes lo que realmente has perdido. Y entonces, el aire se volvió aún más denso. El suelo bajo mis pies comenzó a crujir, y por un momento, sentí que me desvanecía, como si estuviera perdiendo mi forma, mi identidad. La figura seguía hablándome, pero sus palabras eran un murmullo distante. La niebla me envolvía, y la ciudad parecía desaparecer, disolverse a mi alrededor. Era como si el tiempo mismo se estuviera desmoronando, como si todo lo que había conocido estuviera siendo absorbido por un vacío del que no podría salir. Este es el precio, Rodrigo. El precio por desear demasiado. No hay escape. No hay salvación, murmuró la figura, mientras su rostro comenzaba a distorsionarse en las sombras. Y entonces, la niebla me tragó por completo, dejándome en un vacío profundo, donde nada parecía real, donde todo lo que alguna vez fui ya no tenía significado. El tiempo dejó de existir, y con él, mi vida. Me desperté nuevamente, pero esta vez no era en mi cama ni en mi casa. Estaba en un lugar que no podía identificar. No había ventanas, ni puertas, ni señales de la vida que conocía. El aire era denso, cargado de una pesadez que me aplastaba el pecho. Mi mente intentaba procesar lo que había sucedido, pero todo estaba en caos. Los recuerdos se entremezclaban, los susurros de la figura seguían resonando en mi cabeza. Era como si el tiempo hubiera quedado suspendido, pero al mismo tiempo, todo se moviera a una velocidad aterradora. Me levanté, o al menos lo intenté. Mis piernas no respondían como deberían. Sentía una extraña ligereza, pero también un peso insoportable en mi alma,
algo que me drenaba poco a poco. Miré a mi alrededor, y lo único que veía eran sombras, distorsionadas, que se alargaban y se retorcían como si estuvieran vivas. Era un mundo sin forma, un espacio indefinido que no pertenecía a nada conocido. Solo estaba yo, atrapado en el centro de ese vacío, rodeado de una oscuridad que parecía consumirlo todo. El silencio era ensordecedor, un silencio tan profundo que sentí como si me estuviera aplastando desde todos los lados. Mi respiración se volvía cada vez más errática, como si no pudiera obtener suficiente aire. Cerré los ojos con fuerza, tratando de calmarme, pero al hacerlo, la sensación de estar atrapado en un lugar sin salida se hizo aún más insoportable. El miedo comenzó a infiltrarse en cada rincón de mi ser, un miedo que nunca había experimentado, incluso cuando el pacto se firmó. De repente, una voz susurrante, baja, casi inaudible, se filtró en mi mente, como un eco que nunca se desvanecía. Era la figura, esa presencia que ya se había apoderado de mi vida. No puedes huir, Rodrigo. Nunca podrás escapar, dijo con una suavidad inquietante. Este es tu lugar ahora, un espacio entre los mundos. Aquí, los sueños se mezclan con las pesadillas, y no hay distinción entre lo real y lo que no lo es. Mi cuerpo tembló, pero no era solo miedo lo que sentía. Era una sensación mucho más profunda, más visceral, como si una parte de mi ser se estuviera desintegrando, como si mi alma se estuviera diluyendo en el vacío a mi alrededor. ¿Qué es este lugar?, grité en la oscuridad, mi voz resonando en el espacio sin respuesta. ¿Por qué me trajiste aquí? No había respuesta directa, solo una presencia que me envolvía más y más, como si se estuviera acercando, pero sin ser visible. Sentí que algo se deslizaba alrededor de mí, algo invisible pero palpable. La figura no apareció físicamente, pero su presencia estaba más cerca que nunca. Podía sentir su aliento, frío y pesado, que hacía que mi piel se erizara. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Este es el precio que pagas por tu ambición, Rodrigo. Creíste que lo querías todo, y ahora todo lo que tienes es vacío, murmuró la voz, cada palabra como un cuchillo afilado. ¿Recuerdas lo que te ofrecí? Lo que pensaste que era poder. Lo que pensaste que era libertad. Te lo di todo, y ahora no eres más que una sombra de lo que alguna vez fuiste. La angustia me invadió de nuevo, esa sensación de estar atrapado en una trampa de la que no podría salir. A lo largo de mi vida, había soñado con riquezas, con tener el poder que siempre deseé, con estar por encima de todos los demás. Pero ahora que lo tenía todo, me sentía más vacío que nunca. La vida que construí, los sueños que creí alcanzar, todo era un espejismo, una ilusión que desaparecía a medida que avanzaba. El dolor en mi pecho aumentaba, como si estuviera siendo arrancado por dentro. No era físico, no era algo que pudiera curar con medicina o descanso. Era algo más profundo, algo que se estaba llevando mi esencia misma. Todo lo que alguna vez había considerado valioso parecía desvanecerse como polvo en el viento. Intenté gritar, intentar romper con la oscuridad que me rodeaba, pero no podía. Era como si mi voz se ahogara en el abismo. Traté de moverme, de encontrar algún lugar de escape, pero cada paso que daba solo me llevaba más profundo en el vacío. La oscuridad parecía estar viva, como si estuviera observándome, esperando. La figura apareció de nuevo, esta vez en mi mente, como una proyección de sus palabras que retumbaban en mi cabeza. Su rostro era un reflejo distorsionado de lo que había sido alguna vez, una imagen incompleta, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Sus ojos, vacíos y fríos, me observaban fijamente. Este es el castigo que te corresponde, dijo, y su voz no era como la de antes. No era una amenaza, no era una advertencia. Era una sentencia. El pacto no termina, Rodrigo. No termina hasta que pagues todo lo que has vendido. Mis piernas se dieron nuevamente, y caí al suelo, o lo que sea que estuviera debajo de mí. Sentí el peso de mis propios pensamientos aplastándome, y el miedo se volvió insoportable.
¿Qué más podía perder? ¿Qué quedaba de mí, aparte de una sombra que ya no pertenecía a este mundo? La figura no me dio respuestas, solo seguía observándome, esperando, como si todo estuviera predestinado, como si todo lo que había hecho hubiera sido parte de un plan mucho mayor, mucho más allá de lo que podía comprender. De repente, un resplandor fugaz iluminó el espacio, una luz tenue que se encendió en un rincón lejano. Era como si una grieta se hubiera abierto en la oscuridad, una pequeña esperanza de escape. Mi corazón latió con fuerza. ¿Era posible que hubiera algo más allá de este lugar? ¿Era posible que hubiera una salida, una forma de salir de este abismo sin fin? Me levanté, con la débil esperanza de que aún podía encontrar algo que me liberara. Cada paso que daba hacia esa luz parecía una victoria, pero la figura estaba allí, justo detrás de mí, siempre a mis espaldas, sus ojos ardiendo en mi mente. No puedes escapar, susurró. Este es tu destino, Rodrigo. No hay otra salida. Pero algo dentro de mí se negó a creerlo. Algo en lo más profundo de mi ser seguía luchando, algo que no estaba dispuesto a ceder, aunque el precio fuera más grande de lo que nunca imaginé. Si mi alma ya no me pertenecía, al menos podría luchar por ella, por lo que quedaba de mí. Mi respiración se aceleró, pero no me detuve. Caminé hacia la luz, paso tras paso, con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. La figura se desvaneció detrás de mí, sus palabras ya no llegaban con el mismo peso. Yo ya no era la misma persona que había firmado ese pacto. Había algo en mí que se había roto, pero también algo que seguía vivo, algo que seguía luchando por la libertad. La luz se hizo más intensa, y al llegar al borde del abismo, una pregunta recorrió mi mente. ¿Sería este el final, o solo el comienzo de una nueva lucha? La luz brilló con una intensidad cegadora, como si el mismo sol hubiera decidido abrazarme, pero tan fría como la desesperación que había dejado atrás. A medida que me acercaba, la oscuridad parecía alejarse, como si fuera repelida por algo que no comprendía. Cada paso hacia esa luz me sentía más libre, más ligero, pero el eco de las palabras de la figura seguía resonando en mi mente. No puedes escapar, decía, no hay salida. Pero mi mente, luchando por encontrar algo de claridad en medio del caos, no podía creerlo. Si algo quedaba de mí, era la esperanza, y con ella, una fuerza que me impulsaba a seguir adelante. El espacio a mi alrededor comenzó a transformarse. La oscuridad se desvaneció gradualmente, y lo que antes era un vacío infinito ahora se iba llenando de algo más tangible, más sólido. Era como si todo lo que había sido arrancado de mí, mi esencia, mi humanidad, estuviera comenzando a volver lentamente. No era una luz cálida, no era la clase de iluminación que uno esperaría al final de un túnel. Era una luz extraña, blanca, como un campo de energía que no tenía forma ni origen, solo una presencia absoluta. Al llegar al centro de esa luz, sentí una fuerte presión en mi pecho, como si algo estuviera intentando invadirme, una energía que no podía resistir. Fue entonces cuando entendí que no estaba escapando, al menos no de la manera que había esperado. La figura ya no estaba, pero su presencia, esa sensación de estar atrapado, de estar marcado, se mantenía en cada rincón de mi ser. Era como si ese pacto, esa parte de mí que había sido entregada, aún estuviera viva, aún estuviera presente, incluso dentro de esa luz que ahora me envolvía. De pronto, una voz resonó en mi mente, una voz que no era la de la figura, pero que llevaba consigo la misma carga ominosa. No era un susurro, sino una proclamación, una afirmación que caló en lo más profundo de mi ser. Este no es un escape, Rodrigo. Este es el momento de tu verdadero juicio. Las palabras me golpearon como un martillo. Mi corazón se detuvo, y mi respiración se cortó. ¿Juicio? ¿Qué significaba eso? Estaba acostumbrado a las consecuencias de mis acciones, a la oscuridad que me había perseguido, pero un juicio, ¿era posible que esto fuera parte de algo aún más grande que lo que había experimentado? Mi mente se llenó de dudas, pero una certeza aterradora también comenzó a formarse.
Tal vez no había sido una sola decisión equivocada. Tal vez todo mi destino había sido forjado por una serie de elecciones que me habían llevado hasta este punto, hasta este lugar que no podía comprender. La luz, en lugar de calmarme, parecía volverse más intensa. Los bordes de mi visión se desdibujaban, como si todo a mi alrededor estuviera perdiendo definición. Y entonces lo vi. En la periferia de esa luz cegadora, una sombra se movió, una figura que no podía distinguir completamente, pero que emanaba una energía familiar. Mi corazón dio un vuelco. No era la figura que me había sellado con el pacto. Era algo más. De repente, la figura se materializó. No era humana, ni tampoco era un ser completamente abstracto. Era un ser antiguo, de aspecto majestuoso y aterrador al mismo tiempo. Su rostro era como una mezcla de lo divino y lo demoníaco, una combinación de fuerza y sufrimiento. Pero lo más inquietante era la mirada, unos ojos penetrantes que reflejaban siglos de sabiduría y condena, una mirada que atravesaba el alma. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa. La figura no respondió inmediatamente. En su lugar, extendió una mano hacia mí, y cuando su dedo tocó mi frente, una ola de imágenes me inundó. Vi mi vida en flashes, como si estuviera reviviendo cada momento importante, cada elección que había hecho, cada vez que había decidido ir más allá de lo que debía, cada vez que había buscado más poder, más control. Vi cómo mi deseo de escapar de la pobreza me había llevado a la perdición, cómo mi codicia había destruido las partes más puras de mi alma. Vi el pacto que había firmado, y cómo ese deseo de riqueza había sido una trampa que me había cegado. De repente, una ola de terror me invadió, pero no era solo miedo. Era algo mucho más profundo, un reconocimiento de lo que había hecho, de lo que había permitido que me sucediera. Sentí una pena infinita, no solo por mí, sino por las personas que había dejado atrás, por las vidas que había tocado y destruido en el camino. Vi el rostro de mi madre, de mis amigos, de aquellos a quienes alguna vez amé, todos ellos distantes, perdidos, como si nunca los hubiera conocido realmente. La figura habló, y su voz no fue como la de la figura anterior, más que una sentencia era una revelación. No es solo la riqueza lo que has perdido, Rodrigo. Lo que realmente perdiste fue tu humanidad. Tu deseo de escapar de la pobreza te llevó a vender lo más valioso que tenías. Has vivido toda tu vida buscando poder, buscando control, pero nunca entendiste que la verdadera libertad no viene de acumular, sino de soltar. Esas palabras atravesaron mi pecho como cuchillos. Mi vida entera había sido una búsqueda de control, de obtener lo que pensaba que me haría feliz. Pero nunca entendí que mi lucha contra la pobreza, contra la carencia, me había llevado a una prisión mucho peor. Mi alma había sido atrapada, y todo lo que había conseguido no había hecho más que ahondar el vacío dentro de mí. ¿Qué puedo hacer?, murmuré, mi voz rota, mi cuerpo temblando ante el peso de la verdad. ¿Cómo puedo salvarme? La figura observó en silencio, y la luz comenzó a desvanecerse ligeramente, dejando el espacio lleno de una oscuridad opresiva. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora cobraban vida, extendiéndose como tentáculos que me rodeaban, aplastando cada rincón de mi ser. No había respuestas claras, pero había una sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Un cambio que, aunque ya había llegado, aún no estaba completo. La figura se inclinó ligeramente, como si estuviera reflexionando sobre algo. El juicio no es sobre castigo, Rodrigo. Es sobre comprensión. El juicio es tu oportunidad para ver quién eres realmente, para enfrentar lo que has hecho, y para decidir si aún queda algo de ti que pueda ser redimido. Las palabras resonaron en mi mente. ¿Redención? ¿Podía haber algo de mí que pudiera ser redimido? Mis pensamientos se volvieron caóticos mientras trataba de comprender lo que me decía. Era imposible. Mi alma estaba rota, marcada por mis deseos y mis decisiones. La lucha interna era insoportable. Y aunque la luz se atenuaba y las sombras seguían creciendo, había algo dentro de mí que aún se negaba a rendirse.
No sabía qué pasaría a continuación, no sabía si alguna vez podría escapar de esta condena, pero algo dentro de mí seguía luchando, como si aún hubiera una pequeña chispa de esperanza. Un pedazo de mi humanidad que no había sido completamente destruido. Y tal vez, solo tal vez, esa chispa era lo único que me quedaba. Pero antes de que pudiera entender completamente el significado de las palabras de la figura, una oscuridad profunda me envolvió nuevamente. El espacio que antes parecía estar lleno de posibilidades ahora estaba sellado, y con él, mi destino parecía incierto. La oscuridad me envolvió completamente. No podía ver nada, ni siquiera mis manos frente a mi rostro. No era la oscuridad de un cuarto vacío, sino algo más pesado, algo que me ahogaba, como si me estuviera tragando lentamente. Era como si el abismo hubiera abierto una puerta dentro de mí, una puerta que no podía cerrar. Los ecos de las palabras de la figura seguían resonando en mi mente, pero no encontraba consuelo. No había respuesta. Solo un vacío, un abismo profundo que se extendía más allá de mi comprensión. La desesperación me invadió, una sensación de que todo lo que había hecho, todo lo que había sido, no tenía sentido. Mis sueños, mis deseos, mis sacrificios, todo había sido una mentira, una ilusión creada por la codicia y el miedo. El poder, el dinero, la riqueza, no me habían traído paz, ni satisfacción. Solo me habían dejado con un vacío insondable, y ahora estaba atrapado, atrapado en una realidad donde ya no quedaba nada de lo que había sido. En medio de esa oscuridad absoluta, algo cambió. No sé si fue un pensamiento, una sensación, o algo más profundo, pero comencé a sentir una ligera vibración, como si el vacío que me rodeaba empezara a responder a mi presencia. No era un sonido, pero sí una vibración interna, una conexión que comenzaba a formarse dentro de mí. Fue como si esa oscuridad, ese vacío, estuviera esperando algo de mí, como si me estuviera dando una oportunidad que no entendía del todo. Entonces, algo en mi interior despertó. Fue una chispa. Una pequeña luz que encendió algo en mi pecho, algo que había estado apagado por tanto tiempo. No era una luz física, sino una luz interna, una comprensión, una claridad que se desplegaba lentamente en mi mente. ¿Redención? Tal vez, pero no de la forma en que lo había imaginado. No sería un perdón fácil, ni un regreso a lo que había sido. No podía recuperar lo que había perdido, no podía deshacer el daño que había causado. Pero había algo que aún podía hacer. Había algo en mí que aún no había sido completamente destruido. El juicio no era solo una condena. Era una oportunidad. Una oportunidad para entender lo que había hecho, para ver la verdad sin adornos, sin excusas. Y más importante aún, era una oportunidad para cambiar. No sabía si podría lograrlo, no sabía si tendría la fuerza suficiente para romper con lo que había sido, pero ahora entendía que la redención no era un acto de magia o de milagros. Era un proceso. Un camino largo y doloroso, pero que aún valía la pena recorrer. La vibración se hizo más intensa, y las sombras que me rodeaban comenzaron a disolverse, no por completo, pero sí lo suficiente como para que pudiera ver, aunque vagamente, algo que se parecía a un sendero. No era un camino físico, ni un camino fácil. Era un camino espiritual, un camino interno que debía recorrer solo, sin promesas de éxito, sin garantías de que lograría escapar de la oscuridad. Pero era un camino, y por primera vez, sentí que tenía el control de mi destino. No todo estaba perdido. Entonces, la figura apareció nuevamente, no como un monstruo o como una presencia oscura, sino como una sombra más distante, una figura más pequeña, como si ya no tuviera el poder que antes poseía. Sus ojos, aunque aún penetrantes, ya no brillaban con la misma maldad. Eran ojos que habían visto muchas cosas, pero también ojos que ahora me observaban con una mezcla de juicio y, tal vez, comprensión. Has llegado hasta aquí, Rodrigo. No esperes que sea fácil, dijo la figura, su voz ya menos amenazante. Este es el verdadero precio. El precio no es solo lo que has perdido, es lo que aún puedes ganar.
Sus palabras no eran una sentencia. No era un castigo. Era una lección. Y de alguna manera, entendí lo que debía hacer. No podía seguir mirando atrás, no podía seguir lamentándome por las decisiones que había tomado. El pasado no podía cambiarse. Pero el futuro aún estaba en mis manos. La luz dentro de mí comenzó a expandirse. No era una luz cegadora, sino una luz cálida, una luz que me envolvía sin quemarme, que me envolvía con una sensación de paz. No era una solución mágica, pero me dio algo que había perdido durante mucho tiempo, esperanza. La esperanza de que, aunque el camino sería largo y difícil, aún había un propósito. Aún podía encontrar un propósito, una forma de redención que no dependiera de las riquezas ni del poder, sino de mi propia capacidad para cambiar, para reconstruir lo que había destruido. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, me ofreció una última mirada. Recuerda, Rodrigo, la verdadera libertad no se encuentra en la acumulación de lo material, sino en el abandono de lo que te pesa. Solo cuando te liberes de las cadenas que te has impuesto a ti mismo, podrás ser verdaderamente libre. Cuando la figura se desvaneció por completo, la luz se disipó gradualmente y la oscuridad no fue la misma que antes. No era un vacío abrumador, sino una oscuridad que ofrecía espacio para crecer, para cambiar. Y aunque no tenía todas las respuestas, aunque no sabía qué me esperaba al final de este camino, algo dentro de mí había cambiado. La lucha aún no había terminado, pero por primera vez sentí que podía enfrentarlo. Había algo más allá de la riqueza, algo más allá del poder, algo que no podía comprar con todo el dinero del mundo. Estaba en el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje que no sería fácil, pero que valdría la pena recorrer. Ya no era el hombre que firmó el pacto. Ya no era el hombre que vivió atrapado en su codicia y miedo. Había algo más en mí, algo que aún estaba por descubrir. Y aunque el futuro era incierto, al menos ahora sabía que podía caminar hacia él con la esperanza de que, quizás, aún quedaba una forma de encontrar la paz.